Per- Perfecto. Pues nosotros en la CONCACAF estamos utilizando este tiempo para recordar, para repasar sobre partidos, sobre torneos, sobre todo la Copa Oro. Y bueno, que tú tuviste mucho éxito en la Copa Oro, ¿no? Con dos títulos. Que en lo personal, ¿qué destacas de la Copa Oro? ¿Cuáles son los recuerdos que tienes? ¿Qué te gusta de la Copa Oro? Primero que nada, agradeciéndote por la entrevista, contento de estar con ustedes. Segundo, la Copa de Oro para mí es espectacular. ¿Por qué lo digo? Porque de alguna forma después de la eliminatoria hacia el Mundial de la Confederación es el torneo más importante, un torneo que ha tomado prestigio porque para poderse clasificar tienes que eliminarte de repente en algunas secciones y me gusta que haya mucha participación, me encanta el tema de tanta convivencia fuera de los estadios de las diferentes selecciones y eso me gusta, creo que es un torneo que año con año ha ido mejorando y esperemos que siga así después de este COVID, ¿no? Sí, sí, obviamente que sí. Ojalá que sea pronto, ¿no? Que vuelva el fútbol. La primera copa que ganaste fue en 96, Okay. con Borra, ¿no? Con Borra como director técnico. ¿Cómo fue todo eso, ganar la copa con Borra? Fue muy emocionante porque yo estaba muy joven, eran mis primeras convocatorias en selección nacional mayor. Recuerdo que fue un partido en el Pasadena, en el Rose Bowl, y fue un partido abierto, un partido en donde había mucha lluvia, en donde el equipo mexicano jugó de gran forma, y fue muy emocionante porque de alguna forma fue mi primer título con la selección nacional, y eso para mí fue mágico porque abrió una puerta importante para lo que después vendría en mi carrera, te repito. La gente en México siempre está muy expectante de la Copa de Oro y sobre todo la gente mexicana que vive en Estados Unidos, que espera con ansias que México, cada que haya Copas Oro, las termine ganando y por eso México es el máximo ganador en estos torneos. Nos dijo, es interesante lo que dices, porque nos dijo Pavel Pardo la semana pasada que para el jugador mexicano que se siente cuando sale a la cancha para jugar una Copa Oro en Estados Unidos, que se siente ese cariño de la gente mexicana que está en la grada. Me imagino que lo viste igual. Sí, lo veo de la misma forma y comparto el mismo pensamiento que Pavel, aparte de todo es un gran amigo y es mi compadre, pensamos muy similar. La diferencia entre jugar en Estados Unidos, un torneo importante, y jugar en México es que en México la gente está acostumbrada a verte muy continuamente porque se juega la eliminatoria. Entonces en México la gente es como más exigente, la afición. Cuando vas a Estados Unidos, los paisanos, los latinos están muy ávidos y muy necesitados de que México se presente allá, entonces te terminan apoyando en demasía. Por eso es una fiesta, una verbena. Si tú te fijas, las activaciones afuera de los estadios siempre son brutales con las diferentes marcas y eso es porque la gente mexicana necesita esa identidad viviendo en Estados Unidos, pero teniendo fútbol mexicano allá. Sí, es así, es así. Yo estuve con México en la Copa Oro del año pasado y es una fiesta, ¿no? Es una Básicamente. fiesta y a quien no le gusta la fiesta, ¿no? Entonces, por eso la gente es muy contenta. Muy bien. Pues en la Copa Oro 2003, que bueno, se jugó la final ahí en México y nada más contra Brasil y hasta ganar dos veces a Brasil. ¿Cómo fue todo Okay, eso? A ganar a Brasil, un Brasil con Kaká, con okay. Robinho, que no es poco. ¿Qué recuerdas de ese torneo? Ese fue un torneo espectacular porque se realizó en México, primero que nada. Segundo, porque en lo personal, en ese Inter nació mi hijo varón. Tengo 4 hijos y ahí nació mi hijo varón. Y me tocó la fortuna de ser campeón ganándole a Brasil, como bien dices, en esa gran final. Y me tocó la fortuna también de que me designaran el mejor portero del torneo. Entonces, yo estaba feliz porque de alguna forma consolidaba mi carrera en selección nacional mayor jugando de titular, aparte con el mejor trofeo de portero y aparte con el nacimiento de mi hijo que nació después del primer partido que jugamos. Entonces fue algo muy bonito porque de ahí se escribieron muchas cosas muy importantes. Aparte de todo, México se identificó mucho con nuestra selección porque el torneo se realizó en México, vivieron lo que era la Copa de Oro, ¿no? Porque normalmente se hace en Estados Unidos, entonces fue algo muy bueno. Y mencionas ese Brasil de Dida en la portería, arquero de la selección y del Milan, gente importantísima en el medio campo como Kaká, como Robinho, entonces gente que a final de cuentas terminó destacando en el fútbol internacional y fue muy importante para México ganarla.
Y además de ganar a Brasil 2 veces sin encajar un gol. Es que Brasil no marcó ante ustedes en el torneo. Es un logro muy importante. Claro, papá, pues es que estaba yo en la portería, por eso no hubo goles, señor. No, creo que fue un trabajo importante de todos. El equipo jugó muy bien, fue la época en la que Ricardo Lavolpe tomó ese control de la selección y creo que México tenía una identidad muy grande. No le importaba si jugara contra Brasil, contra Alemania, contra Estados Unidos. Jugaba de la misma forma, intentaba salir jugando desde atrás, con la cohesión interesante entre sus líneas, teniendo posesión de pelota a ras de pasto. Creo que fue una identidad importante que el fútbol mexicano tomó en esa época, ¿no? Después de esa Copa Oro vinieron cosas importantes. La eliminatoria realmente la pasamos, robamos en la eliminatoria casi de manera invicta, calificamos muy rápido y después hicimos una gran Copa Confederaciones un año antes del Mundial, en donde llamamos la atención de muchísimos equipos y países, en donde muchos de nosotros tuvimos la oportunidad de salir al extranjero, en donde algunos aceptaron, otros no, como en mi caso yo preferí quedarme en México, pero hubo una gran identidad y una gran generación de jugadores de esa época en la selección mexicana. Y pues en lo personal, ¿qué significa ganar el trofeo de mejor portero de la Copa Confederaciones de 2005? Sí, imagínate, algo mágico, porque en ese torneo estaba Dida, el brasileiro, estaba Oliver Kahn, me explico, estaba Abondancieri, el argentino. Entonces había muchos arqueros que tuvieron escala internacional y para mí fue muy satisfactorio que me galardonaran como el mejor portero de ese torneo. Sin duda fue el logro más importante en lo individual con la selección que pude conseguir, ¿no? Que te cataloguen el mejor portero de un torneo tan importante que es un ensayo para el Mundial, para mí fue maravilloso. ¿Cómo fue jugar para Ricardo Lavolpe? Lavolpe es un entrenador muy único, ¿no? Que tiene su estilo y la manera en cómo dirige a un equipo. ¿Cómo fue jugar para él? Fíjate que fue muy interesante y me gustó mucho su proceso, porque creo que con él tomamos, repito, una identidad importante, un tipo muy propositivo, que le gustaba mucho el esquema táctico. Yo creo que de los 25 años de carrera profesional que tuve muchísimos entrenadores, ¿no? Que algunos eran muy buenas personas, otros eran muy buenos en el diálogo táctico, pero él, sin duda, fue el mejor en ese sentido de interpretar muy bien las ideas futbolísticas y trasladarlas a la cancha. Con Lavolpe todas las pláticas indudablemente eran de fútbol. Si tú te sentabas en su mesa, agarraba las servilletas, los cubiertos, el salero, el pimientero y hablaba de movimientos tácticos. Era un enfermo del fútbol y eso la verdad que es algo muy lindo y es un halago porque eso nos contagiaba. Te repito, México en esa época tomó una identidad muy importante. Es interesante lo que dices porque pues te comparto esta historia. La semana pasada hice entrevista con Lavolpe. La primera pregunta fue, ¿qué recuerdas de la Copa Oro 2003? Y después de 10 segundos estaba hablando sobre tácticas, ¿no? Formaciones, y todo eso. Y de repente la entrevista duró casi una hora y hablando sobre tácticas de tipo de fútbol y la contención hace esto, yo juego con 2 puntas, Claro. Fue maravilloso, me encantó, la verdad, pero es que muy diferente que otras entrevistas que tengo, pero es así, Lavolpe. Es así, yo te lo describo como es porque me tocó la fortuna de estar mucho tiempo con él y así pasa en su vida diaria con su familia. Su esposa a veces volteaba y decía, ya que este hombre me hable de otra cosa porque estamos en la comida, está cortando su pedazo de carne y, mi amor, pero que mira que esto es todo, a todo mundo tenía bombo, pero es un técnico que te enriquece, como bien lo dices tú, que te da lecciones precisas de fútbol. Yo lo que creo es que hay técnicos que son apasionados y que son muy quisquillosos en el tema táctico y Lavolpe es el mejor en ese sentido, ¿no? Yo quiero sacar tu opinión, tu perspectiva sobre varios partidos de la selección mexicana de los últimos años, ya que estamos transmitiendo algunos partidos de México y partidos de la CONCACAF, y empezando con la final de la Copa Oro de 2011, el famoso, la remontada del Rose Bowl, ¿no? De 2-0 a Estados Unidos y acabó siendo el 4-2 con el golazo de Giovanni Dos Santos, sí. ¿Cómo viste ese partido? ¿Qué te pareció del espíritu, de la actitud de ese equipo mexicano? Mira, primero lo viví de una manera diferente porque yo ya me había retirado del fútbol y de la selección. Yo estoy ahora trabajando en una cadena de televisión en México, la más importante. Entonces estaba en la transmisión para México y fue mágico
el refrendar el conocimiento que yo tenía del público en Estados Unidos. La selección de México, siempre que va, como lo mencionamos, la apoyan, pero ahí la pasión que se sentía una vez más en el Rose Bowl, ahí en Pasadena, fue espectacular. Creo que la gallardía, la personalidad y sobre todo la manera de reaccionar del equipo mexicano manifestó la real personalidad del ciudadano mexicano, ¿no? Un ciudadano que es resiliente, que es trabajador, que siempre va al frente, que a veces es menospreciado, que a veces es ignorado, pero en ese partido creo que fue la consolidación de un sueño importante porque se refrendaron todos esos conceptos. El gol de Gio fue maravilloso, me parece que esa época el equipo tomó una confianza muy grande y fue un triunfo que el país como México disfrutó mucho, ¿no? Por ganarle a Estados Unidos y por remontar el famoso 2-0 que en otras ocasiones no se había podido hacer. Sí, sí. Y como portero, pues tuviste lástima un poco para Tim Howard, que te sentiste algo para ver como por ese gol de Gio, que como portero... Sí, mira, la verdad yo admiro mucho la carrera de Tim, creo que es un portero maravilloso, para mí es el mejor en toda la historia del fútbol estadounidense, jugó en Inglaterra, jugó mundiales, fue capitán, tenía una gran personalidad, tenía una gran reacción, yo lo respeto mucho, la verdad. Y ese día lo festejé porque también Tim, cuando nos ganaba, pues festejaba. Entonces, ahora que México pudo ganar, la verdad que lo disfruté mucho. Creo que él hizo lo que pudo en ese gol. Se terminó mostrando toda su capacidad porque nunca se vencía. Iba detrás de Gio y le tiraba un manotazo y seguía achicándolo. Pero bueno, lo que hizo Gio fue espectacular. Fue una jugada perfecta, digna de un jugador de primer nivel como lo es Giovanni Dos Santos. Y ese Giovanni que ahora todos estamos esperando que retome ese nivel ahora jugando en México, en el América, para que pueda seguir aportando a selección, porque hay mucha gente que dice que Giovanni ya está acabado. Yo soy de la idea de que en el fútbol no hay jugadores acabados, no hay jugadores viejos o jóvenes, simplemente hay jugadores que tienen calidad y me parece que Giovanni es diferente, ¿no? Sí, a Gio, yo coincido contigo que a Gio le queda mucho fútbol, ¿no? Le queda mucho fútbol, muchos goles en sus botas todavía. Sí. Todavía. Otro partido, pues es una derrota para México y contra Panamá en la semifinal de la Copa Oro 2013. Eso fue un momento muy difícil para la selección mexicana, ¿no? Ese 2013, ¿qué te pareció de ese partido, esa derrota contra Panamá en la semifinal de la Copa Oro? Mira, yo creo que el fútbol de la Copa Oro también da oportunidad para que otros países se desarrollen y vayan evolucionando. En ese sentido, me parece que Panamá tenía una muy buena generación de jugadores. Sí. Y México, de repente, en esa época empezó a menospreciar un poco la Copa Oro, ¿no? Algunos jugadores europeos no querían estar porque no querían sacrificar sus vacaciones. Entonces, armó un equipo competitivo, sí. Y enfrentaste a un Panamá en plena renovación, con gente importante, como Blas Pérez en el eje del ataque, como Felipe Baloy en la central, como Jaime Penedo, el arquero que también tuvo experiencia europea. Entonces, creo que es lo bueno de la competencia del fútbol, que en cualquier momento cualquiera le puede ganar a cualquiera. Y a mí me dio gusto por el equipo panameño, que también ellos se dieron cuenta que podían competir, ¿no? Imagínate, después de ese triunfo, tomaron mucha confianza y terminaron calificando al último Mundial de Rusia, ¿no? ¿Te acuerdas? Entonces, creo que el fútbol panameño fue evolucionando y ese fue el bastión para que tomaran ese respiro hacia arriba. Sí, es así. Y además, bueno, estamos viendo cosas como en el Caribe, que el Caribe está mejorando, está creciendo y bueno, la final de la Copa Oro 2015, México le ganó a Jamaica, pero Jamaica llegó a su primera final. Pues México, ese partido lo ganó bien. Tuvo que sufrir para llegar a esa final, pero llegó y ganó esa final con el Piojo Herrera, con Andrés Guardado, la figura del equipo desde el punto de penal. ¿Cómo lo viviste? Sí, pues fue una victoria que tenía que darse en México. Cuando participa en Copa Oro, la gente no te perdona que no ganes. O sea, es una obligación para México ser campeón de Copa de Oro. Ese partido me parece que también Jamaica tenía buenos jugadores, tenía gente que estaba jugando en equipos europeos de segunda división como en Inglaterra, como en Escocia, e hicieron buen partido porque confiaron en un proyecto, ¿no? A mí me gustó esa final porque seguía creciendo el fútbol sudamericano, el fútbol caribeño, más bien sudamericano no, americano y caribeño, ¿no? En este caso de Jamaica, porque tenían esa evolución, porque se dieron cuenta que también podían competir y eso me gusta. A mí me gusta que haya competencia en el fútbol.
le pusieron muy cara la victoria al equipo mexicano y al final de cuentas México con un Andrés Guardado, como bien lo dices, desde el punto penal, que es un especialista en ese sector. Creo que fue la consolidación de Andrés como líder de la selección nacional a la salida de Rafa Márquez, ¿sabes? Porque ahora Andrés es el capitán, porque es un tipo que tiene mucha jerarquía, es un tipo que conozco desde el Mundial de Alemania 2006, en donde Ricardo Lavolpe lo descubrió de Atlas y lo llevó de 18 años a un Mundial. Entonces, de alguna forma nosotros lo conocemos, lo cobijamos, lo arropamos y ha crecido muchísimo. A mí me da mucho gusto verlo en Betis, allá en España, todavía a pesar de su edad, haciendo buenos partidos, siendo también un agente importante. Entonces, ese partido de Andrés Guardado fue su consolidación como capitán de la selección mexicana. Sí, sí, estoy de acuerdo. Y además, una gran persona encima de todo, ¿no? Una gran persona, ¿no? Yo tuve la oportunidad para conocerlo el año pasado en la Copa Oro y me cayó súper bien, ¿no? Es un tipazo, Andrés. Sí, sí, es muy buena persona. Sí. Pues última, hoy en día la selección mexicana, ¿cómo la ves jugando a los órdenes del Tata Martino, que recién ganó la Copa Oro y la Liga de Naciones dominando, ¿no? En los partidos? ¿Cómo ves a la selección? La veo bien, la veo en una etapa de renovación. Me parece que el Tata Martino es un técnico muy exitoso, muy trabajador, y te voy a platicar algo que tal vez ustedes no sepan. El Tata Martino, antes de que lo anunciaran de manera oficial como entrenador de la selección, ya estaba en México viendo los partidos de fútbol con su staff, con su cuerpo técnico. Iba a los entrenamientos de los clubes a conocer la idiosincrasia, la forma de pensar del futbolista y del ser humano mexicano. Eso me encantó, porque es un tipo que ya dirigió al Barcelona, que dirigió la selección de Paraguay, que dirigió la selección de Argentina. Otros con ese palmarés y con ese prestigio vienen y se van de vacaciones a Punta de Mita, o se van a Acapulco, o se van a Cancún. No, el señor vino y llegó a trabajar, y eso a mí me gusta, que haya gente trabajadora, porque está por delante su profesión que su placer, y eso me encantó. Ahora, el esquema táctico del Tata Martino está muy claro, a mí me encanta. 1-4-3-3 en lo táctico, ¿no? Siempre buscando atacar por los costados, con gente profunda, que si puede ser el Chucky Lozano, que si por el otro lado puede ser, no sé, Gio Santos o cualquier otro que se agregue como Gallardo, o el que tú quieras y gustes, pero tiene una identidad. Otra cosa que me gusta mucho del esquema del Tata Martino, que si ve jugadores mexicanos jóvenes en la liga, no tiene vergüenza en debutarlos, los debuta en selección nacional, y creo que el caso más avanzado sin duda fue la consolidación del Chicote Calderón, que ahora está en Chivas como lateral izquierdo, lo metió a jugar un tipo de 20, 21 años y ha jugado muy bien, y sobre todo el refresco en el eje del ataque. ¿Por qué lo digo? Porque a lo mejor Chicharito de repente es inconsistente en su nivel. Raúl Jiménez es el mejor de centro delantero de México, en este momento la está rompiendo allá en Inglaterra. Y el tema de JJ Macías, ¿no? Que empezó a darle esa oportunidad y se ha consolidado como un delantero importante, anda muy bien acá jugando en México en Chivas, y creo que eso me gusta, que haya mucha renovación en diferentes posiciones de la selección nacional, porque acuérdate que en la vida hay un refrán que dice o renovarte o morir, no puedes seguir siempre con lo mismo. Entonces creo que el Tata Martino ha detectado muy bien esa parte y le está dando una evolución y un refresco importante al equipo mexicano. Muy bien, pues si fuera yo iría a Acapulco, sinceramente, no lo reconozco. Es que tú no conoces Punta de Mita, pero tienes que venir para acá, es un lugar espectacular. Bueno, eso también, me encantaría. Seguramente cuando se acabe esta pandemia, yo voy a viajar a todos los lados del mundo, ¿no? Porque ahora sí, hará falta hacerlo, ¿no? Es correcto, tenemos que aprovechar la vida porque no sabes en qué momento se va a terminar. Entonces creo que esto nos tiene que hacer muy resilientes a la situación, y sobre todo valorar lo que tenemos a nuestro alrededor, ¿no? El aire, la salud, porque hay gente que tristemente ya no puede contar eso. Eso sí. Bueno, Osvaldo, muchísimas gracias. Todo un placer hablar contigo. Me ha gustado muchísimo. Y pues cuando yo tenga el link de la entrevista, te lo paso, ¿vale? Sí, me lo mandas. Claro que sí. Nice to meet you, my friend. See you next time. Oh, next time in English then. A little bit. All right, Osvaldo. Ciao, ciao.